Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy martes 3 de septiembre del año 2024, martes 22 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Las lecturas corresponden al ciclo B. El color litúrgico es blanco. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, quien conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No lo pueden entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: quien ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones. Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Hermanos, estamos arrancando la semana 22. Y el día de ayer la misma carta de Pablo nos decía cosas acerca de cómo deberíamos nosotros comportarnos con relación al Evangelio. Él nos decía: no busquen elocuencia en la sabiduría humana, sino más bien en el Cristo. Me presenté ante ustedes débil, temblando de miedo, porque tenía miedo de cómo expresar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, a los hombres. Y hoy, ¿qué nos está diciendo Pablo? Hay que entender a Dios a partir del Espíritu y a partir de una vida espiritual, no de una vida mundana. Él nos habla en términos espirituales, no en términos mundanos. Por eso, cuando nosotros nos dejamos llevar por el misterio de Dios, estamos entendiendo el misterio de Cristo. Él nos guía. Cuando hablamos de sendero, cuando hablamos de luz, cuando hablamos de poder llevar a los demás esa luz y poder ser lámparas, no estamos hablando de una lámpara o de un camino empedrado, pavimentado, ¿sí? O de ser una luz así como la del sol. No, son términos espirituales que el Señor Dios y Jesús nos van dando y nos van alimentando. Por eso, hermanos, nuestro espíritu debe de estar abierto a esta enseñanza espiritual. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros:
¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos? ¿Y estos salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Jesús, ¿de qué manera habló? De manera espiritual. Jesús, ¿de qué manera se dirigió al espíritu? De una manera espiritual. Sí, le habló con un lenguaje que podemos entender los hombres. Pero también le habló con el espíritu. Ese lenguaje iba cargado en sus palabras, en sus órdenes, con la fuerza espiritual que Jesús tiene como el enviado, como el Mesías, como el mismo demonio lo estaba diciendo, eres el Santo de Dios. Hermanos, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, cuando nos dejamos llevar por ese lenguaje espiritual y lo vamos entendiendo y lo vamos aplicando, entonces vamos a ser capaces de hacer esto que Jesús está haciendo. A lo mejor no de una manera tan dramática, tan explícita, tan extraordinaria, pero sí conforme vayamos hablando, trabajando y sobre todo alimentando al hermano, el hermano va a poder entender y los espíritus que están en él van a ser como salirse sin hacer daño. Salirse porque el Espíritu de Dios lo ordenó. Salirse porque no es su lugar, porque el lugar que debe de tener el interior de todo hombre, de todo humano, es el Espíritu de Dios y no un espíritu inmundo, no el espíritu del demonio o el espíritu de Satanás. Por eso, hermanos, en esta semana 22 que estamos iniciando, abramos nuestro corazón, dejémonos llevar por este lenguaje espiritual y dejemos que el mismo Cristo, que el mismo Dios, nos lo enseñe, nos guíe, sea nuestra luz y sea nuestro camino. Hermanos, Dios los bendiga.